en esta mañana preciosa, oportuna, para juntos ser edificados con la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Busque en su Biblia el libro del profeta Isaías y juntos vamos a leer esa porción de la Escritura. En el capítulo 7 de Isaías, en el versículo 14, leemos de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, en el versículo 23. Abra su Biblia en Mateo capítulo 1 y en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Que traducido es Dios con nosotros. Siéntense, mis hermanos. Y en esta oportunidad vamos a recordar el nacimiento de Cristo Jesús, fecha oportuna, aun cuando no se sabe exactamente si esta fue. Sin embargo, no está de más decir que es bueno recordar que un día vino a este mundo como un niño, como un hombre, como un ser humano. Aunque no todos sabían quién era Jesús, y aun cuando hubo uno que se interesó, se preocupó, pero no precisamente para darle honra y para darle gloria, pero él dijo a los que se presentaron para decirle: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el que había de nacer? Bueno, les dijo él: vayan ustedes y averigüen dónde es que está, y cuando lo hayan encontrado me avisan. Nosotros decimos: me cuentan, para que yo vaya también y le adore. Era Herodes, no precisamente para adorarle, pero él no sabía quién era el niño que había nacido en este mundo. No sabía quién era el que había venido a esta tierra. Y en esta hora, bueno es que nosotros veamos de quién se trata, quién fue el que vino a esta tierra, quién fue el que se hizo hombre. Y es el creador del universo. Es el creador del universo, el mismo que encontramos en Génesis, en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Génesis, ahí encontramos la expresión, el versículo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínense, es Dios, el mismo creador del universo, quien decide venir a esta tierra, a este mundo. Y luego, en el libro de Nehemías, ahí encontramos otra escritura, cómo es que Nehemías lo presenta. Nehemías, en el capítulo 9 y en el versículo 6. Nehemías, capítulo 9 y en el versículo 6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos.
y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Está recordando el profeta Nehemías lo que encontramos en el capítulo 1 de Génesis, cuando ahí dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y empieza a describir, a explicar en el libro de Génesis cómo es Dios, el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Job lo presenta también en el capítulo 26. En el libro de Job, en el capítulo 26, ahí encontramos a Job presentándonos a Dios en el versículo 7. Job 26, 7. Dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Está hablando de el Dios del universo, el Dios creador del universo. Job capítulo 26, versículo 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. En el Salmo 102, en el versículo 25, el salmista nos presenta a el Dios creador del universo. Y dice en el versículo 25: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Quién fue el que hizo entonces los cielos y la tierra? Dios, el creador del universo. Ahí estamos viendo a Dios como el creador del universo, a un Dios como Padre que se interesa de que el hombre tenga todo lo necesario para su bienestar, porque dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo para que el hombre lo disfrute, para que el hombre se pueda alimentar de ello. Pero en el capítulo 1 y en el versículo 26 vemos a Dios como el creador del hombre. En Génesis capítulo 1 y en el versículo 26, ahí encontramos la escritura que dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En los versículos anteriores dice: y sea la luz. En otra versión también dice que Dios dijo: sea el hombre. Después de haber formado ahí la figura de barro, de tierra, dijo Dios: sea el hombre. En esta versión que leemos dice: hagamos. Pero en otra versión dice: sea el hombre. Es decir, Dios le dio vida. Dios le dio vida. En el capítulo 2 y en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí también se lee: sea el hombre, sea el hombre. En el capítulo 5 y en el versículo 2 dice: varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Mira, Dios, el creador del hombre. Dios fue el creador del hombre. En Deuteronomio capítulo 32 y en el capítulo 4 y versículo 32, Deuteronomio
4:32. Ahí leemos una escritura que dice, Deuteronomio 4:32. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de mí, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Está hablando de el Dios creador del hombre. En Job, en el capítulo 33, Job capítulo 33, en el versículo 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Estamos viendo al Dios como el creador del hombre. En el Salmo 8 y en el versículo 5, Salmo 8, en el versículo 5 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En el Salmo 100, en el versículo 3, ahí dice también el escritor bíblico quién es el creador del hombre. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios que Él es el creador del hombre. En el Salmo 139, ahí dice el escritor bíblico, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Qué bueno es Dios, mis hermanos. El Dios, el creador del universo, es el que estamos viendo en esta hora, que es el que vino a este mundo. Y así podríamos seguir viendo otras escrituras como el de Isaías 51:13, en Malaquías 2:10 y en Hechos 17:28, donde se afirma que es Dios el creador del hombre, el mismo Dios que se reconoce que es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y que también llamó a Moisés, según Éxodo capítulo 3, en el versículo 6. Éxodo capítulo 3 y en el versículo 6, ahí leemos una escritura preciosa, una escritura que nos ayuda a nosotros tener claridad quién es Dios. Éxodo capítulo 3 y en el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él es el mismo, mis hermanos, que dice Eclesiastés en el capítulo 3 y en el versículo 11, que es un Dios inescrutable. Eclesiastés capítulo 3 y versículo 11. ¿Por qué le estoy dando estas escrituras? Para que usted vea a quién es que adoramos, a quién bendecimos. Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Imagínense, el ser humano puede querer cada día sondear, escudriñar, buscar, pero aquí dice la Biblia, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es un Dios maravilloso. Isaías nos lo presenta también como un Dios inescrutable. Isaías capítulo 40 en el versículo 28. Ahí dice esta escritura: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por más que se lea, por más que se estudie, por más que se investigue, aquí dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Imagínense el Dios grande y poderoso, el Dios maravilloso a quien venimos a adorar, a quien venimos para darle honra y alabanza. Es el mismo Dios que ahora estamos recordando que vino a esta tierra, que vino a este mundo y se conoce como el Dios encarnado, el Dios hombre, el Dios que prestó una familia, el Dios que dijo: bueno, yo voy a ir a ese mundo para poder estar con ellos. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16, primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, Pablo escribe y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo lee usted lo que sigue? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. El Dios que hemos estado viendo, que es el creador del universo, que es el creador del hombre, el Dios que es inescrutable, que no se le puede comprender en su totalidad, es el que fue manifestado en carne, del que nos dice Hebreos capítulo 1 y en el versículo 1. Hebreos capítulo 1 y en el versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el creador del universo. Y aquí dice que es quien vino a esta tierra, a este mundo. Juan nos lo confirma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí vemos confirmada esta escritura, cuando dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, la palabra. Este era en el principio con Dios. Oiga lo que dice el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1
versículos del 1 al 3. Ahí encontramos que es el mismo que nos están diciendo en Isaías capítulo 7. En Isaías capítulo 7 dice en el versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. En Isaías capítulo 9 y en el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora vemos esta profecía cumplida en el Nuevo Testamento, en el nacimiento de Jesús, cuando en Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo Dios quiso venir a esta tierra, a este mundo, y en Lucas capítulo 1 y en el versículo 31, Lucas capítulo 1 y en el versículo 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Literalmente Jesús quiere decir el Salvador. Jesús, el Salvador. Ya a José le habían dicho el ángel, como está explicado en el capítulo 1 y en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oigan, que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No le pusieron Emanuel porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros, pero le pusieron Jesús, que es el Salvador del mundo. Qué bueno, mis hermanos, que el Señor decidió, dispuso venir a esta tierra. Y en Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 14, Juan capítulo 1 y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Lucas vimos cómo es que el día en que a los pastores se les anunció, en el capítulo 2 y en el versículo 8, cuando dice que ellos estaban pastoreando las ovejas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿para qué pueblo fue que vino el Señor? En Isaías dice en el capítulo 9 y en el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como en aquel tiempo, hoy el Señor quiere también resplandecer en la vida de muchos que aún no tienen al Señor en su corazón. El mismo Dios que ha venido a esta tierra, ha venido a este mundo, y como dice Filipenses en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 7, vea cómo ahí dice, Filipenses capítulo 2 y en el versículo 7, el 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, el mismo Dios, creador del hombre, dice aquí que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es el mismo Dios, mis hermanos, que vino a esta tierra y es al que nosotros alabamos y bendecimos. Y bueno es que le recordemos que aunque no sea el tiempo o la fecha exacta, bueno es que sepamos nosotros darle gracias, porque Él vino a este mundo como un hombre y se dice que se manifestó como hijo. Ya lo vimos que como el creador del universo, como el creador del hombre, se le conoce como Padre. Y ahora a Jesús le conocemos como el Hijo, Jesús de Nazaret. Cualquiera, en cualquier idioma que se diga, siempre va a ser Jesús, el Salvador del mundo, el creador del universo. Pero hermanos, dice en Juan capítulo 4 y en el versículo 24, en aquella ocasión estaba Jesús hablando con una mujer, la mujer samaritana, y es Jesús quien le dice a ella, Dios es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora le conocemos que Dios es espíritu. En San Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 18, Jesús fue quien dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. San Juan 14, 18, ahí dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Se fue Jesús, lo crucificaron, sin embargo, Él prometió que no nos dejaría huérfanos. Y entonces le conocemos a Dios manifestado como Espíritu. Se le conoce como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. En Juan capítulo 4 y en el versículo 24, Jesús dijo, Dios es Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 3 y en el versículo 17, 2 de Corintios capítulo 3 y en el versículo 17, ahí encontramos otra escritura que nos aclara y nos dice de esta manera, porque el Señor es el Espíritu. Oiga, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor
ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Ezequiel capítulo 36 y en el versículo 27, Ezequiel 36, 27, encontramos una escritura, dice, estará, Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es el mismo Espíritu de Dios que mora en todo creyente, en todo hijo de Dios, en toda persona que recibe a Cristo en su corazón, como dice Gálatas capítulo 4 en el versículo 6. Gálatas capítulo 4 y en el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual llama Abba Padre. Desde el momento en que una persona recibe a Cristo en su corazón, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, dice que el Espíritu de Dios viene a él. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si el Hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos capítulo 8 y en el versículo 9. Romanos, no se olvide que está después del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 y en el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí se le llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo también. Quiere decir que es el mismo Dios ahora manifestándose a la humanidad para que nosotros podamos saber exactamente a quién alabamos, a quién adoramos y a quién estamos celebrando esta fecha en la que ha venido a este mundo. Primera de Corintios capítulo 3 y en el versículo 16. Primera de Corintios capítulo 3 en el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí ya vemos entonces que Dios se manifestó como Espíritu y está en nosotros, mora en nosotros, y por ello nosotros debemos de alegrarnos y decirle que bueno, Dios está entre nosotros. Dios está en nosotros. Cuando alguien a un lugar, a un pueblo, a una nación, llega una de las personalidades, uno de los funcionarios, uno de los gobernantes, hermanos, hay grande algarabía, hay grande movimiento, porque se ha acercado uno de los personajes importantes. Qué bueno que cuando el Señor vino a esta tierra, vino a este mundo, cuando nació, así ocurrió también. Dice que los pastores que estaban en aquella ocasión se sorprendieron de que se les anunciara, de que se les dijera que había nacido. Ellos no sabían nada, pero se les estaba anunciando. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es normal que el ser humano sienta temor, porque como allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, encontramos ahí
a los antepasados que tuvieron una comunión, una experiencia maravillosa, y dice ahí en la Biblia, hermanos, que en el monte Sinaí, hermanos, ellos vieron la gloria de Dios, lo dice el versículo 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ellos también ahí se asustaron y por eso le dijeron a Moisés: habla tú con él, porque nosotros no podemos. Todo el pueblo estaba también a la expectativa, estaba esperando qué Dios iba a decir. Hoy, en este tiempo, el Señor sigue manifestando su amor y su misericordia y sigue hablándole a la humanidad de tal manera que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hoy nosotros también debemos de reconocer y dar gracias a Dios que Él ha manifestado su amor hacia la humanidad, y por eso nos lo dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de alegrarnos y debemos decir: entonces no es así tan sencillo cuando nosotros nos reunimos, no es común y corriente, sino es Dios mismo manifestándose en las reuniones. Esa experiencia, ese gozo que usted siente, es Dios mostrando su amor y su misericordia. Que esto lo recuerde usted siempre. Dios quiere habitar entre los hombres. De nosotros depende si le damos entrada a nuestra casa cuando Él está tocando a la puerta, y cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Que Él sea el invitado de honor en nuestra casa, que sea Él el invitado en nuestra familia, que sea Él el invitado en nuestro matrimonio. Y de esta manera, mis hermanos, nada nos faltará. Nada nos faltará, porque ya hemos visto a Dios manifestado como Padre, hemos visto a Dios manifestado como Hijo, y hemos visto a Dios manifestado como Espíritu. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Gracias damos a Dios. Vamos a pedirle que Él sea el que ilumine nuestra vida y nuestra mente para siempre amarle con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Gracias por haber venido a nuestra vida, por haber venido a nuestro hogar, por
por haber venido a nuestra familia. Gracias porque podemos vivir de una manera diferente si tan solo permitimos que Él sea el centro de nuestra familia, de nuestra vida. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.